Cuando inició el comité GSC correspondiente al 2 de marzo de 2018, datos económicos para la jornada concentrado en lo que es cifras de confianza del consumidor en los Estados Unidos que publicará o que pues cuya medición la realiza la Universidad de Michigan. Es la lectura final para el mes de febrero, donde se espera estabilidad cerca de los 99, casi 100 puntos. Más adelante en Estados Unidos se tienen cifras de perforaciones petroleras, la cual pues está en niveles altos frente a la historia reciente. Y en América Latina, pues simplemente en unas cifras de exportaciones en Colombia, donde el mercado espera una moderación de casi 4.000 millones de dólares a los 3.500, algo por debajo de esto. Alemania, ventas minoristas creciendo por debajo de lo esperado, 2.3%, luego de una fuerte contracción del mes de diciembre. Y pues esto sería todo lo que se tiene para el día de hoy. Comenzando con la parte liviana de los anuncios de las últimas horas, el supervisor bancario de la Unión Europea afirmó que analizarán caso por caso las entidades que no aprueben las análisis de tensión en el sistema bancario de la zona. Y esto en una clara alusión a lo que serían los resultados de las necesidades adicionales de capital, donde, como ustedes bien saben, dentro de las entidades que generan más atención está el Deutsche Bank. Con relación a los Estados Unidos, la directora del Fondo Monetario Internacional advirtió que la reforma tributaria puede sobrecalentar la economía, impulsar la inflación y además generar un problema de largo plazo de índole fiscal. Sobre esto, mencionó que los efectos negativos sobre crecimiento empezarán a sentirse solamente en el mediano plazo. Estas son unas advertencias que se le habían hecho hace mucho tiempo a la administración de Donald Trump. Si bien es cierto, en el corto plazo están de plácemes, pues esa reforma tributaria también impulsa la economía, pero como menciona la presidenta o directora del Fondo Monetario Internacional, la impresión de los economistas es que esto va a ser más dañino en el mediano y largo plazo. Por supuesto, 2022 podría ser demasiado tiempo para que poder, en cierta medida, hacer responsable al presidente Trump de estos eventos futuros. Y en su intervención en el Comité de Banca del Senado, el presidente de la Reserva Federal afirmó que la economía no se estaba sobrecalentando, tratando de, en cierta medida, desmentir estas declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional y de que el mercado laboral tenía espacio adicional de mejora sin generar problemas de índole inflacionaria. En Perú, expectativas inflacionarias un día después de conocerse esa baja lectura de inflación descendieron al 2.19% para los próximos 12 meses. Y en Venezuela, oposición y gobierno habrían alcanzado, bueno, no toda la oposición, algunos partidos de oposición alcanzaron con el gobierno un acuerdo para posponer las elecciones del 22 de abril, las elecciones presidenciales para mediados de mayo como tal. Y ahora sí, entrando en la parte relevante de los mercados, sin duda ayer un poco de sorpresa con las fuertes caídas y aquí vamos a empezar a describir cómo ha sido todo este proceso o las razones por las cuales en teoría ayer los inversionistas estaban cautelosos tomando utilidades o liquidando de manera agresiva, como se quiera ver. En esto, pues comienzan simplemente recordando lo que hemos mencionado ya por un mes de incrementos de aranceles a diferentes productos que ha venido anunciando la administración Trump. Ayer en un tuit del presidente manifestaba explícitamente que van a tomar medidas para poder tener un comercio libre, justo e inteligente. Algunos voceros de la Casa Blanca habían mencionado extraoficialmente que hacia horas de la tarde del día de ayer el presidente Trump iba a anunciar un 25% de arancel para productos de acero y del 10% para importaciones de aluminio como tal, pero al mismo tiempo el presidente, al ver cómo se estuvieron moviendo los mercados el día de ayer, decidió retrasar o postergar este anuncio. Con relación a esto, recuerden que no es nuevo este tema de los aranceles en los Estados Unidos, sino que el día de ayer los presidentes de varias compañías se manifestaron en contra de estas pretensiones, sector automotriz, aeronáutico, industria pesada, petróleo y bebidas alertaron sobre los efectos nocivos en términos de suministros, impacto en precios e incluso en los empleos en estos sectores. Varios han criticado que el anuncio lo beneficiaría a la industria del acero y del aluminio en los Estados Unidos y generaría impactos negativos en casi la totalidad de la economía. Por lo tanto, consideran que los costos de esta medida serían más grandes que los beneficios. Unos importantes e influyentes senadores, incluso republicanos, se han manifestado en contra de estas medidas, diciendo que los países socios comerciales afectados con este
con estas medidas podrían tomar la decisión de aplicar medidas de retorsión contra los Estados Unidos, afectando sector agrícola, que como ustedes bien saben, fue una de las zonas que apoyaron en mayor medida al presidente Trump en su elección presidencial. Medios de prensa describieron que la situación al interior de la Casa Blanca parece un caos, como ustedes pues ya lo han escuchado en diferentes medios. En los últimos meses se menciona que la situación al interior de esta pues tal vez presidencia, que es la más importante que existe en el mundo, parece un reality muy de lo que le gusta al presidente Trump en los últimos años. Adicionalmente, estas medidas puntuales del acero no estarían afectando directamente a China, solamente el 2% de las importaciones de acero provienen de este país, sino que afectarían a socios comerciales más directos como Canadá. 16% de las importaciones de acero que hace Estados Unidos las hacen de Canadá, 13% de las importaciones de acero la hacen desde Brasil. Y aquí, de manera puntual, el día de ayer, si bien es cierto, el Bovespa no cerró con pérdidas sustanciales, el sector siderúrgico brasileño perdió más del 3 o incluso 4% en algunos nombres. Funcionarios brasileños anunciaron que podrían tomar o impulsar medidas no solamente bilaterales, sino multilaterales para una manera tratar de mitigar estos impactos. La amenaza fue directa. Brasil mencionó a través de sus funcionarios que ellos son uno de los principales importadores de carbón siderúrgico estadounidense y en esta parte lo más relevante es que Canadá es el primer importador de siderúrgico estadounidense. Por lo tanto, estas medidas que tanto el presidente Trump sin duda van a tener medidas de retorsión y el día de ayer el mercado finalmente estaba abriendo los ojos porque estos anuncios no son nuevos. Llevamos más de un mes viendo cómo la administración del presidente Trump estaba haciendo este tipo de avances futuros. Como ustedes pueden ver hoy, la primera columna marcadamente negativa, Europa 2%, Asia un poco más fuerte. América Latina tampoco fue la excepción durante la jornada de ayer. Indicador VIX está en este momento cerca de los 25 unidades. Se ha venido incrementando pues los niveles de volatilidad y como pues ustedes bien saben ante estos escenarios tan complicados y de tanta variabilidad, pues lo más recomendable es mantener posiciones lo menos expuestas posibles al mercado accionario y como es entendible, varios inversionistas están buscando el refugio en títulos de renta fija, como veremos más adelante. Como le venía mencionando Daniel, pues vimos entonces una jornada negativa para las acciones en Estados Unidos. Continúa entonces este panorama a la baja. Los futuros pues profundizaron pérdidas el día de ayer y ya se ubican por debajo del nivel de los 2.700 puntos. Vemos que una apertura sobre el 2.660 puntos, que de hecho es nuestra última banda del indicador, lo cual nos podría dar una alerta de posible cambio de tendencia con mucha fuerza para los futuros en el corto plazo. Como vemos también de manera estructural, el oscilador ha perdido ese movimiento, digamos que la fuerza con la que venía durante los últimos días y se encamina entonces muy de cerca a ese nivel de cero y les recuerdo que si llega a estar por debajo del mismo confirmaría entonces una tendencia negativa para los mercados accionarios en el corto plazo. Veíamos el día de ayer como el sector de materiales básicos, pues después de los pronunciamientos del presidente Trump que ya mencionó Daniel, era el que más caía. El día de ayer veíamos una caída de más del 2.5% y como pues ya lo vimos en los futuros de los Estados Unidos, pues se permanece entonces este movimiento a la baja con caídas generalizadas en casi todos los sectores de Estados Unidos. En el mercado de divisas vamos a ver que el dólar pues perdía entonces contra casi todas las monedas, caía a un mínimo de las últimas 2 semanas frente al yen japonés y bajó desde máximos de las 7 semanas contra el euro, después de 2 jornadas consecutivas que habíamos visto de ganancias para el dólar frente a las monedas más fuertes del G10 y pues fueron lastradas todas estas ganancias después de los comentarios del presidente Trump. Vemos entonces un yen japonés ganándole un 0,78% y el euro también en terreno positivo con un avance del 0,35%. En los mercados emergentes el panorama es ligeramente distinto. Vemos ganancias y pérdidas en la mayoría de las monedas emergentes, caídas generalizadas en lo que es el rublo ruso del 0,59 y del rand sudafricano del 0,52, pero aquí sobresale la caída del peso chileno y el peso mexicano, dos de las
monedas muy correlacionadas con estos materiales básicos como es el acero y el aluminio, que caen respectivamente un 0,52% y 0,44%. El índice de XY que vamos a observar en la próxima gráfica, pues caía y vuelve a estar por debajo de ese nivel de los 90 puntos. Vemos que la tendencia negativa que fue anunciada para mediados de noviembre y pues finales entonces del 2017 se mantiene. Ya continúa entonces esta debilidad del dólar frente a las monedas globales y se ubica por debajo de ese nivel de los 90 puntos. De manera estructural se ha mantenido por debajo de cero el oscilador, con lo cual pues la debilidad no está descartada para el corto plazo y podríamos ver entonces que se mantenga frente a las monedas más fuertes. Pasando ahora con el petróleo, pues este activo no fue inmune a la caída generalizada que veíamos en los mercados globales. El cambio de tendencia por parte de nuestro indicador pues, fue confirmado, de hecho, la jornada anterior, después de que se dio ese ataque con éxito a la baja del nivel de los $61 el barril. Vemos que ingresa de nuevo en este canal lateral que se ubica entre los 59 y los $62 por barril. Hoy se conocerá el dato de plataformas activas en horas de la tarde que puede llegar a generar algo de volatilidad, pero pues si continúa esta caída y este retroceso en los mercados, tendría muchísima más fuerza que este dato y el petróleo entonces profundizaría caídas. Les recuerdo monitorear de cerca el nivel de los $60 el barril en el corto plazo y la resistencia pues se ubica justamente en el techo de este canal lateral sobre los 62,82 centavos. Gracias, Natalia. Con relación a las declaraciones o al segundo testimonio que realizó el presidente de la Reserva Federal en el Congreso de los Estados Unidos, más exactamente el día de ayer en el Comité de Banca del Senado, se limitó a afirmar que ellos continuaban defendiendo la idea de gradualismo. Sin embargo, en declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York, el señor William Dudley, que obviamente valga la pena recordar va a renunciar o va a dejar su cargo a partir de junio o julio de este año, advirtió que 4 alzas de tasas eran perfectamente ajustables a esta definición de gradualismo. Y aquí lo que nos llamó la atención de las declaraciones del día de ayer de Dudley es que son las primeras declaraciones explícitas de un presidente o de un miembro de la Reserva Federal muy en línea con empezar a incrementar los ajustes de tasas de interés más allá de lo que se había anunciado previamente. Además, reconoció que la política fiscal estaba siendo muy expansiva en el corto plazo y que esto probablemente aumente el crecimiento de corto plazo de Estados Unidos por encima del nivel potencial y que esto, por lo tanto, requiera hacer alzas adicionales de tasas de interés. Esta, como mencionamos, esta declaración es muy importante, es la primera que estamos viendo tan abierta de un funcionario de la Reserva Federal y sobre todo de un funcionario que había votado históricamente y todavía tiene obviamente el tema de voto al ser el representante de Nueva York que siempre tiene puesto permanente en esta parte. Es una declaración muy relevante desde el punto de vista de presionar un poco más las expectativas de tasas de interés. En la reunión de marzo, sin duda, confirmaremos si esto va a ser así o no en cerca de unas 3 semanas, donde estaremos muy pendientes no solamente del incremento de tasa de esta reunión donde ya había sido ampliamente descontada por el mercado, sino lo que la Reserva Federal va a pensar a futuro. Sin embargo, como ustedes pueden ver, a pesar de estas declaraciones de William Dudley, que son marcadamente alcistas, el mercado no está presentando presión alcista en tasas de interés en los oros y esto básicamente por ese comportamiento de buscarlos como refugio. Hay fuerzas contrapuestas en este momento en el mercado de renta fija. Estos anuncios de William Dudley son muy importantes, pero al mismo tiempo la situación de los mercados internacionales ha apaciguado en cierta medida estos posibles incrementos en las tasas exigidas de rentabilidad. No porque no haya expectativas de que vaya a ser así, sino porque hay una fuerte demanda de corto plazo por estos activos. Y para finalizar, en el tema de renta fija, también una visión un poco tranquilizadora de corto plazo para lo que sería la reunión del 8 de marzo del Banco Central Europeo. 3 funcionarios ya filtraron a la prensa que no va a haber cambios sustanciales en el mensaje
que se va a dar al mercado la próxima semana. Hay que obviamente confirmar que esta visión de los funcionarios sea así, porque eventualmente los economistas pueden pensar que ellos no están modificando el mensaje, pero el mercado puede tomar algunas partes de esos comunicados como algo relativamente significativo y sí podrían tener decisiones. Pero este es el mensaje de corto plazo. Así que con esto cerramos el informe internacional. Recuerden, finalmente el mercado está entendiendo un poco todos estos mensajes de la administración Trump de incrementar aranceles que perjudicarían por un lado al consumidor en los Estados Unidos vía mayores precios, por otro lado tendría medidas de retorsión de socios comerciales afectando el resto de sectores de la economía por beneficiar solo a algunos en los Estados Unidos y sin duda veremos si esta lección de economía va a tener que ser aprendida nuevamente por parte de Estados Unidos en los próximos años. Hasta aquí el informe internacional, damos entrada al informe Colombia, donde tenemos varios anuncios. Fitch Ratings advirtió sobre la importancia que tiene, sobre la importancia que tiene el tema pensional en el país. Y esto nos llama la atención porque dice que para el año 2019 la carga pensional dentro del presupuesto nacional sería extremadamente alta. Recuerden que en enero del 2017 Fitch Ratings se mostró muy positivo sobre el riesgo soberano, nos sorprendió de manera importante en ese momento porque considerábamos que el mejor de los escenarios Fitch Ratings se iba a dejar o iba a mantener su visión negativa en términos de perspectiva. En ese momento la pasó a estable y eso pues fue aprovechado por el gobierno colombiano para mostrar que las cosas iban bien. Sin embargo, los analistas localmente no compartieron esa visión tan optimista de Fitch y hoy vemos este anuncio como algo simplemente de reconocimiento a eventualmente un posible error de la calificadora en ese momento. Recuerden que la semana pasada Moody's redujo la perspectiva de Colombia de estable a negativa y en este momento Fitch Rating es como la más optimista sobre el riesgo soberano que hay en Colombia. Desde el lado corporativo, Grupo Argos, a través de su control sobre Odinsa, es decir, recuerden, 99.83% de las acciones circulantes de Odinsa son propiedad del Grupo Argos. A través de esa propiedad en Odinsa va a liderar lo que sería la renovación del aeropuerto de Cartagena. Odinsa tiene un 70% de participación en esta iniciativa privada y se espera que para el año 2025 se tenga ya finalizada la nueva obra. Y desde el lado positivo en Colombia, en enero finalmente creció la producción de cemento gris 0.9%. No importa que sea una variación pequeña, lo importante es que es finalmente positiva. Y también ahora una noticia para febrero, que aunque en contracción las ventas de vehículos cayeron 1.3% comparación febrero 2018, febrero 2017, pero también está mostrando algo de moderación en esas contracciones. Entonces, en cierta medida, Fitch Ratings va a reconocer que eventualmente cometió un error, no lo va a hacer oficialmente, obviamente. Y por otro lado, en términos de economía en Colombia se ve algo de mejora muy tímida, que es lo que hemos estado presentando durante los últimos 2 trimestres. En el mercado local vamos a ver cómo el índice Colca pues no une tampoco a esta caída generalizada de las acciones. Veíamos entonces que se profundizó lo que fue la caída anunciada desde comienzos de febrero por nuestro indicador de tendencia. Cae y sucesivamente tuvimos estas tres caídas importantes atacando los tres niveles Fibonacci y nos encontramos actualmente muy de cerca de este nivel y soporte sobre los 1460 puntos. Se mantiene y vemos entonces una dinámica negativa para las acciones en Colombia. De hecho, el día de ayer no tuvimos variaciones importantes, pero al observar los movimientos que se registraron el día de ayer, sobresale la caída de las dos referencias de Cementos Argos, tanto la preferencial como la ordinaria, caídas de más, bueno, cercanas al 6% para ambas referencias, muy en línea con el anuncio del FTSE, que eliminaría entonces las dos referencias de todos sus índices, tanto los índices globales como el de mercados emergentes y mercados de Latinoamérica, y que causó entonces este flujo de salida en ambas acciones, tanto pues, la preferencial como la ordinaria. El rebalanceo, pues esto se dio justamente por el rebalanceo que se llevará a cabo este mes frente a los índices FTSE y será efectivo el 16 de marzo a cierre de mercado. Tendremos entonces en el calendario de renta variable el día de hoy, están programados los resultados de la Bolsa de Valores, ya a la apertura de mercado, de hecho
actualmente se está llevando a cabo la teleconferencia relacionada con estos resultados y la próxima semana ya tendremos y están programados lo que son los resultados de TGI. Retornaremos a lo que serían los resultados que nos faltan, entre ellos sobresale los de Grupo Energía de Bogotá para la tercera semana de marzo. Pasando con el análisis de la acción de Nutresa, vamos a ver cómo esta pues se mantiene dentro de una tendencia negativa anunciada por el indicador, pero pues ha mantenido relativamente estable sobre este nivel de los 27.000 pesos. Por el momento seguir monitoreando lo que es el nivel a la baja en los 26.500 pesos y al alza el nivel objetivo o su techo, como lo quieran ver dentro de este canal lateral, en los 28.000 pesos. Y lo relacionado con la acción de Canacol nos llama la atención en esta, cómo se mantiene y pues fue digamos que anunciado esta señal de agotamiento dentro de la estabilidad que veníamos observando durante los últimos meses. Se dio el ataque a esta parte y este nivel de los 9.600 pesos a la baja y será clave el día de hoy confirmar entonces consolidación por debajo del mismo, que nos daría señales y argumentos suficientes para considerar un cambio de tendencia en el corto plazo para este emisor. Si se da con éxito este ataque, podría entonces llevar a la acción cercana a niveles de los 9.000 u 8.600 pesos. Y lo relacionado con el peso colombiano, vamos a ver una jornada pues que se mantuvo sobre el nivel de los 2.888 pesos. Ya tenemos una apertura al alza para el peso colombiano. De hecho, en el mercado intradiario veíamos una apertura sobre el nivel de los 2.900 pesos con un nivel de control en los 2.910 pesos. Por el momento, se está confirmando entonces este ataque a la primera banda del indicador muy de cerca al nivel de los 2.900 pesos. Les recuerdo, si se da el ataque de este nivel con éxito, se encaminaría entonces el peso colombiano cercano a niveles de los 2.950 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, veíamos que se dio con éxito el ataque a ese nivel del 6,20, opuso bastante resistencia en los últimos meses, con lo cual pues el ataque se dio con fuerza y generó esta explosión de volatilidad que llevó a los test fácilmente hacia el nivel del 6,30. Vemos también una apertura sobre el nivel de los del 6,34 y pues si continúa esta tendencia positiva, que es muy probable en el corto plazo en términos de tasa, lo llevaría cercano a niveles del 6,40 que observamos para finales de octubre del año pasado. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.